La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. A nosotros nos motiva el amor de Dios, de la manera como el amor de Dios ha impactado nuestras vidas, compartirlo con las demás parejas es una bendición enorme, ver cómo el poder del amor transforma las parejas. Y además de eso, complementando, es también la esperanza que nos da la palabra de Dios sobre si tienes algún problema. Dios es un Dios sanador, un Dios restaurador, y si tu matrimonio va muy bien, es emocionante descubrir cómo puedes mejorarlo a la luz de la palabra de Dios. Esa es una gran motivación para dar el curso y para asistir al curso. La experiencia más importante que hemos visto es cómo Dios une a dos personas tan diferentes y con imperfecciones tan grandes en un plan perfecto manejado por Él. Eso lo hemos visto repetidas veces, cómo Dios transforma a pesar de las diferencias. Y además es muy gratificante ver parejas recién casadas, así como parejas que tienen 25, 30 años de casados, que encuentran en el curso nuevas herramientas para fortalecer su matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Así que no se pierda la oportunidad de encontrar en este curso una renovación completa para su matrimonio, para su familia y para la relación con sus hijos. Además, recuerde que un matrimonio fortalecido y fundamentado en la palabra de Dios no solamente tiene efectos inmediatos, sino que también cambia generación. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En nuestra iglesia celebramos este bien, esta bendición del amor compartido. Los esperamos. Muy buenas noches, iglesia amada, Dios los bendiga. A veces en la vida tenemos que pasar circunstancias, ¿no es cierto? Sé, de trabajo, de familia, emocionales, de pareja, tantas cosas, pero que nada nos impida acercarnos al Señor. Él no tiene la culpa de nada. Él más bien quiere levantarnos, Él quiere encaminarnos de la mejor forma. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con los estudios de teología sistemática, que normalmente son los días miércoles, tiempo de discipulado, de enseñanza. En teología sistemática estamos hablando acerca de la oración. Ese es un tema importante que no se podría topar si no hubiésemos revisado todo lo que hemos venido revisando acerca de la omnisciencia, omnipotencia del Señor, la inmutabilidad de Dios, que eso es importantísimo. Con respecto a la oración hay que tener siempre presentes que Dios es inmutable. Amén, mis hermanos. Bueno, le hago un pequeño resumen nada más. Hemos revisado con respecto a la oración acerca de por qué Dios quiere que oremos, ¿sí? Hemos revisado acerca de qué es realmente una oración eficaz. Hemos hablado también acerca de qué es orar en el nombre de Jesús y qué es hacer una oración de fe. Bueno, y aquel que no ha escuchado estos estudios lo puede hacer ahí en nuestra página de YouTube o de Facebook, ahí están en las semanas anteriores. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, unos 2 o 3 puntos, veamos que el tiempo nos dé, 2 o 3 puntos
que son importantes en el tema de la oración, y con esto estaríamos prácticamente terminando el tema de la oración. Usted sabe que no es que ahí se terminó todo, ¿no? Porque son temas bastante amplios y que nos faltará la vida para realmente poder asimilar y aprender todo esto, pero con lo que se le ha compartido creo que es una buena herramienta para seguir adelante. Voy a empezar con el tema de la oración en privado, ¿sí? Esta oración personal, esta oración en secreto, que se nos anima a que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, la tenga como práctica constante en su vida. Hay algunos ejemplos en la Biblia que nos hablan de acerca de una oración que se la hace en privado, en secreto inclusive. Le podría citar algunos ejemplos, yo solo voy a tomar unos pocos porque en la Biblia existen muchísimos de estos, pero para tener una idea, por ejemplo, Daniel, usted sabe que este hombre de Dios, Daniel, un hombre de ejemplo de ser un creyente verdadero, él subía a su dormitorio y él oraba y alababa a Dios, y tenía inclusive por costumbre orar 3 veces al día. Él tenía, no como algo que sea establecido bíblicamente, ahora tienes que orar 3 veces al día, o como un mandato, pero él tenía una linda costumbre de orar de esa manera. En Daniel capítulo 6, versículo 10, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, fíjese, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta parte final es muy importante porque primero estaba su recámara viendo hacia Jerusalén, ¿sí?, de donde habían sido tomados cautivos, ¿sí?, y él nos hace la referencia aquí, la palabra de que él tenía ya esa costumbre, esa práctica de orar al Señor. ¿Dónde? En lo secreto, en su habitación, en su dormitorio. Fíjese, yo pienso que aquí debemos tener nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta, que el Señor nos hable a nuestra vida si algo nos está faltando. Y yo me pongo ahí primero en la fila, porque hay muchas cosas que debemos reflexionar si están pasando en nuestra vida con respecto a lo que Dios pide que hagamos, ¿no? Daniel hacía esto. Ahora, si nosotros vamos más adelante y al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él tenía una práctica también que se puede ver constante en su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo, él solía ir a lugares solitarios para estar a solas con Dios. ¿Qué hacía en ese tiempo a solas? Oraba al Padre. En Lucas, por ejemplo, Lucas 5:16, permítame buscar acá también. Lucas 5:16. Mire, aquí está la historia cuando el Señor Jesucristo sana a un leproso. Y en el 15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Y el 16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vamos recibiendo esta parte de que hay una necesidad. O sea, se va creando ya una necesidad en nuestra vida de estar a solas con Dios. La Biblia nos enseña de manera literal en Mateo 6:6. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6. Fíjese lo que dice, porque aquí está de manera
literal. Mateo 6:6, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él mismo de su propia boca enseña sobre la oración y enseña sobre su práctica de oración. ¿Qué dice? Mas tú, primero, vamos a leer el 6 primero, no lea el 5 todavía, leamos el 6 primero, ¿ya? ¿Qué dice? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Fíjese esto, porque hay detalles en esto. Y entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjese esto. Entonces, aquí vemos esta aseveración, esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, que está en el contexto de evitarnos a nosotros ser como los hipócritas. Porque eso es lo que dice el versículo anterior. Lea por favor el versículo 5. ¿Qué hacían aquellos que eran llamados los hipócritas? ¿Qué hacían? Oraban de pie en las esquinas, en público, para que todo el mundo les vea. ¿Qué dice el 5? Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Fíjese esto. ¿Para qué están orando así? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, hay mucha sabiduría de parte de nuestro Señor Jesucristo en estas palabras que Él dice, en esta amonestación que nos hace el Señor a que oremos en lo secreto, cerrada la puerta. A ver, en lo secreto, ¿por qué está diciendo? Para evitarnos la hipocresía, ¿no es cierto? Nos está llamando a eso claramente aquí, porque había gente que hacía esto y les llama hipócritas. Pero también se puede ver algo, y es para que esta oración en secreto debe ser para no ser distraídos también. ¿Por qué nos pide ahí que cerremos? Entra a tu aposento, ya es algo bastante personal, ¿no es cierto? Bastante privado, pero dice cierra la puerta. Esto de cerrar la puerta ya nos da también una idea mucho más amplia de qué implica esto. Posiblemente no ser estorbados por los demás. O no ser estorbados no tanto por los demás, sino por lo que nosotros querramos aparentar hacia los demás. Porque puede ser que si alguien está al lado de nosotros, tal vez modificamos nuestra oración para amoldarla a las circunstancias y para que aquel que nos escucha diga, wow, qué lindo ora. Claro, puede ser que pase eso. Pero fíjese esto, vamos a leer nuevamente, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Oraban como quien dice en iglesia y en la calle, ¿no? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, reciba esto, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, o sea, que nadie te estorbe. Ora a tu Padre que está en lo secreto, Él está escuchando, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, cuando estamos nosotros verdaderamente a solas con el Señor, en lo privado, cerrados la puerta, ahí es cuando realmente podemos derramar nuestro corazón delante de Él. Sí sabía eso. Es que no podemos tomar ninguna pose de ningún tipo. Si Él lo conoce todo, lo sabe todo, entonces ¿qué posición vamos a tomar frente a eso? Si estamos a solas con el Señor, si estamos a solas con Dios, con nuestro Creador. Hermanos, aquí hay un llamado de parte de nuestro Señor
a tener un tiempo de intimidad con Él, en oración. Miren, con lo revisado, hasta el momento podemos ver que es muy importante el tiempo a solas con el Señor. Es muy importante en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. Yo no sé cómo tengas tu vida de oración con Dios. Yo ya me he cuestionado, ya todo el tiempo que estuve preparando este mensaje ya me cuestiono, hermanos amados. Así le digo, porque realmente hay un llamado a eso. ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? Tu tiempo de oración a solas con Dios, donde no puedes impresionar a nadie, absolutamente a nadie. Donde no necesitas decir muchas palabras. Mire, entonces es muy importante ese tiempo a solas, en lo privado con el Señor, pero también en la palabra de Dios vemos como que esto va como desarrollándose. Importantísimo el tiempo a solas en lo privado con el Señor, pero también, hermanos amados, vemos que se empieza a causar o hay grupos pequeños que también se reunían a orar. En la iglesia primitiva, por ejemplo. Eran cosas tal vez muy puntuales para tal vez una familia, tal vez alguien cercano, tal vez tu esposo, tu esposa, tus hijos, tal vez la iglesia. Pero empiezan a desarrollarse porque ¿sabe qué? Nosotros no hemos sido creados para ser solitarios, no. Nosotros hemos sido creados para vivir en comunidad. Si usted recuerda, la promesa a Abraham era para, ¿cómo se le llama? Padre de multitudes. O sea, es para que seamos un solo pueblo. Somos iglesia, somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces empieza a crearse esta necesidad y las circunstancias ahora privadas, y que también estas circunstancias privadas también pueden implicar a personas que están a nuestro alrededor. Digo yo, tal vez una enfermedad en la familia, alguna situación en común con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y se empieza a dar un tiempo privado, ya no cerrada la puerta, sino también cerrada la puerta de la casa. Para entenderlo mejor. Y se empieza a buscar fervientemente por circunstancias que se estén viviendo. Y a menudo es útil estos tiempos de oración, tal vez en familia, en casa. Como le decía, los primeros cristianos tenían esta práctica. Usted sabe que se reunían en casas. Y hay un ejemplo que está en el libro de los Hechos, puede tomar nota, Hechos capítulo 12, versículos 5, vamos a leer otros más adelante también. Vamos al libro de los Hechos, hermanos. Hechos 12, 5. Aquí se detalla cuando Pedro es encarcelado y también cuando es librado de la cárcel. ¿Sí? El versículo 5, ¿qué dice, hermanos amados? Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué dice? Oración a Dios por él. La iglesia hacía oración a Dios por él. Ya voy a explicar esto porque, bueno, más luego le cuento que esto hay que tomarlo con madurez espiritual, hermano. Versículo 12, ¿qué dice más abajo? Usted puede leer tranquilamente ya ahí en su casita, en los tiempos que tiene de reflexionar en la palabra, puede leer todo lo otro. Pero en el versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Los que estaban orando por Pedro. Versículo 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, Pedro llama a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé,
la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta. No sabía qué hacer, se imagina eso. No sabía cómo actuar. Entonces, de gozo no abre la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Dice, y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. A ver, entonces hay una oración de unos pocos, ¿no es cierto? Hay una oración por una circunstancia que estaba pasando con Pedro, y Pedro es liberado. Y si usted lee los otros versículos intermedios, se va a dar cuenta que es liberado de una manera sobrenatural. Hay una luz que se aparece, hay un ángel. Entonces, ahora esto hay que tomarlo con madurez, porque si nosotros leemos esto y no conocemos que Dios es inmutable, que es soberano, que es todopoderoso, todo esto, entonces nosotros vamos a pensar que así va a funcionar todo. Que así como pasó con Pedro, tiene que pasarme a mí. Porque yo leo que, pero no, pues ahí es que hay algo que Dios es, y es mucho más grande que unas pocas palabras o que de un hecho específico. Mira, el versículo 5 dice, ¿no? Ahí, si usted se fija el versículo 5, ¿qué es lo que dice, hermano? Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, para que usted vea que no es que estaban orando específicamente para que salga de la cárcel. O sea, puede ser que sí, pero la palabra de Dios no dice específicamente hay que orar por esto para que esta situación se dé. Y entonces, si nosotros empezamos a orar así, posiblemente, no le digo siempre, pero posiblemente seamos frustrados. Pero ¿qué dice la palabra? Que hacía oración por él. Y sabe que me di el trabajo de buscar en algunas versiones de la Biblia, traducción del lenguaje actual. Puedes revisar la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué dice? Dice que era por él, no dice para que salga en sí de la cárcel. Ahora, pasó con Pedro y sucedió. Tal vez alguien dice, pero ¿y por qué? Yo también he orado por circunstancias de mi vida, pero a mí no me ha pasado así. O sea, es que hay que ser sensatos y hay que ser reales y hay que conocer el Dios que nosotros tenemos, ¿sí? Un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios inmutable. Entonces, no es en todas las ocasiones y no es para todos. O sea, es para que se cumpla el propósito que Dios tiene bajo su voluntad, en su tiempo, en su momento. Él sabrá cómo lo hace. Ahora, ahí hay un mandato de orar. Alguien está pasando por alguna circunstancia. Hay que orar, hermano. Oremos por él. Es que si yo quiero que usted ore para que se sane del cáncer que ya le dijeron que tiene, es terminal. O sea, claro que podemos orar, pero no nos olvidemos, o sea, no nos olvidemos de Mateo 6:39. Eso debemos tener guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. ¿Qué es Mateo 6:39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro nuestro Señor Jesucristo, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Claro que vamos a orar por alguna circunstancia específica, claro que sí, pero no nos olvidemos, si es posible, que se haga tu voluntad. Amén, mis hermanos. Entonces aquí se empieza a desarrollar otro punto. Pasamos de la oración privada a la oración con otros, la oración en público. Y este es un punto muy importante dentro de nuestra vida cristiana, porque los creyentes hallamos fortaleza al orar unos con otros. Claro que sí. Los
creyentes nos apoyamos, nos ayudamos, nos amamos al orar unos por otros. Es más, el Señor Jesucristo nos enseña esto también, porque tal vez alguien dice, o sea que no hay que orar los unos por los otros, no hay que orar en público. No, hermanos. En Mateo 18, vamos a Mateo 18, por favor. Mateo 18, versículos 19 y 20, ¿qué dice? Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya. La palabra oración no está ahí específica, pero se nos deja la idea ahí implícita de que están reunidos por algo en común. Si se pusieran de acuerdo, oración, clamor hacia Dios. Ahora, hay muchos ejemplos en la Biblia de que los creyentes oraron unos por otros. Y, por ejemplo, hay una oración que está en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 22, que habla acerca de la oración que hizo Salomón desde el altar por la dedicación, del templo, en la dedicación del templo, y los guía en una oración a toda la asamblea del pueblo. O sea que se da una oración en público y alguien está hasta dirigiendo esa oración. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos, vamos a leer, esto está desde el 22 al 53, pero no vamos a leer todo eso, está largo. Pero vamos a leer unos pocos versículos desde el 22. ¿Qué dice, hermanos? Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia, dice, de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, quiero que usted se imagine esto. Extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Y bueno, ahí sigue adelante. Usted puede fijarse que levanta una oración ferviente, dirigiéndose y dirigiendo en esa oración a todo un pueblo, hermanos, a todo un pueblo. Entonces, ¿hay oración también en público? Claro que sí. Ahora, todas estas oraciones vamos a tener muy en cuenta la oración privada. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta, hermano? Que no sea para que los hombres nos vean. Acuérdese. O sea, esto es importantísimo. O sea, sí hay cómo hacer una oración en público y sí hay cómo orar los unos por los otros y alguien inclusive puede dirigirnos en una oración, pero no es para asombrar a nadie. ¿Sí? Bueno. También hay otro ejemplo en la iglesia primitiva en Jerusalén, cuando la iglesia alza unánimes esa oración a Dios en Hechos capítulo 4, versículo 24. Hechos 4, 24, que dijeron lo siguiente. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué dice ahí? Alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, imagínese usted, unánimes quiere decir que los hicieron todos a una sola voz, levantaron una oración que decía, soberano, grande, ¿no? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra.
Y estaban orando muchas personas. Y quisiera también que tomemos en cuenta algo que nosotros conocemos, creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, inclusive si no ha entregado su vida al Señor, alguien que puede estar escuchando este mensaje, tal vez ha escuchado del Padre Nuestro. Y si usted se fija, el Padre Nuestro tiene una connotación no personal, sino es en plural. Fíjese, en Mateo 6, 11 al 13. Mateo 6 del 11 al 13 que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos. No está diciendo perdóname, que está bien, no estaría mal que cada cual pueda hacerlo. O sea, simplemente le estoy haciendo notar que también aquí hay una connotación en plural. Posiblemente la iglesia decía esto a una sola voz. Sí, posiblemente. Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros, fíjese, perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos amados. Entonces, orar con otros es correcto, orar los unos por los otros es correcto. Hay muchos más pasajes que los podríamos revisar. Usted tiene ahí también la tarea de seguir ahondando en este punto. Sí, y esto de orar los unos por los otros es bueno porque a menudo aumenta nuestra fe. ¿Sabe qué? Al ver que hay otros que también creen, juntémonos para orar. O sea, él también cree, ellos también creen. Entonces mi fe se afirma también. No estoy solo en esto. Aumenta nuestra fe al ver que otros confían y creen en el Señor. Amén, mis hermanos. Y siempre recuerden esto, la oración, esta oración en público, recuerden siempre tenerla presente de que no es para que los hombres nos vean, para que los demás nos vean. Es ese sentido más bien de que somos un pueblo, que estamos en ese mismo sentir, en ese mismo clamor, en esa misma dirección, siguiendo al Dios Todopoderoso. Más bien es ese sentir, hermanos. Y claro, hay otros temas importantes de orar los unos por los otros, en necesidades, en intercesión, interceder los unos por los otros. Claro que sí. Ahora, esto me lleva a topar otro punto que es importante. No voy a toparlo de manera directa, sino en la relación que tiene con la oración. Esto es el ayuno, hermano. Vamos a hablar también un poco acerca del ayuno en relación con la oración, porque en la Biblia se ve muy a menudo esto, que siempre estaba junto la oración y el ayuno, la oración y el arrepentimiento también, pero en este caso que estamos hablando, quiero de la oración, vamos a ver esta relación entre oración y ayuno. Hay una conexión que se puede ver. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se puede revisar que hay ocasiones de súplica intensa ante Dios, cuando, por ejemplo, Nehemías oía la ruina de Jerusalén, y ahí en Nehemías 1:4, solo para que lo tome nota, dice: por algunos días ayuné y oré al Dios del cielo. Ayuno y oración. O cuando los judíos, por ejemplo, se enteraron del decreto de Asuero para matar a los judíos, y ahí había duelo, había lloro. Y esto está en Esther capítulo 4 versículo 3, que dice que había gran duelo entre los judíos con ayuno, llanto y lamentos. Ayuno. Y cuando también Daniel buscó al Señor, ¿sí? Además de orar, dice en Daniel 9:3, dice: además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Además de orar, ayuné. Entonces existe una relación
entre el ayuno y la oración, que lo vemos en el Antiguo Testamento, y luego más adelante vamos a ver que inclusive hay un ayuno que el Señor Jesucristo denunció, este ayuno. Ahora, en el Nuevo Testamento, Ana, esta mujer, dice que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Esto está en Lucas capítulo 2, 37. Vamos a buscar ya. Creo que les estoy dando muy rápido los versículos. Lucas 2, 37. Por eso sí es importante que tomen nota. Dice, y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mire, en el Antiguo Testamento pasaba, en el Nuevo Testamento nosotros también podemos ver, en este caso en los evangelios, recordando que eran parte, ¿no?, de ese pueblo judío prácticamente. Entonces, esto podemos ver. También podemos ver cuando la iglesia en Antioquía ayunaba y oraba, cuando participaban del culto al Señor, y cuando el Espíritu Santo también les dice que aparten a Bernabé y a Saulo para el trabajo que habían sido llamados, y tienen ese primer viaje misionero, estos dos siervos de Dios. Entonces ahí había también ayuno y había oración. Entonces la iglesia ayunaba y la iglesia oraba. Así es que pero ¿qué ayuno era? Era el ayuno apropiado, hermanos. O sea, el ayuno adecuado. El ayuno que realmente nos lleva a tener una relación con Dios. Porque quiero hacer esta aclaración. Miren, al igual que en la oración, al igual, porque hay una denuncia paralela de parte de nuestro Señor Jesucristo, o una amonestación paralela con respecto, así como lo hace con la oración, lo hace también con el ayuno. Lo hace con el ayuno. Así es que no podemos, con una oración o con un ayuno, no podemos torcerle el brazo a Dios. Por si acaso vaya a pensar eso. O sea, el ayuno y la oración no es para torcerle el brazo a Dios para que Él haga nuestra voluntad o sea, ¿se imagina usted que Dios le estamos torciendo el brazo mientras más oro? O sea, o me das o me das. No funciona así. Es que el ayuno no tiene ese propósito. El ayuno tiene un propósito de acercarnos a Él, de adorarle a Él, de buscar de Él, de conocer más de Él. O sea, hay que tener un ayuno apropiado. Entonces, ni la oración ni el ayuno son para que Dios haga nuestra voluntad, sino para tener una relación más profunda, más íntima con Él. Dios es soberano, acuérdese esto. Dios es soberano, Dios es inmutable. Él siempre actuará bajo su propósito. Por más que ore o por más que ayune. Y ¿sabe qué le digo esto? Puede sonar duro, hermano. O sea, así siendo honestos, puede sonar duro. Y yo he visto a veces el rostro en personas cuando me han preguntado, ¿y qué será, verdad? Que yo estoy orando y ayunando y no pasa esto en mi vida, que no es nada malo, ¿verdad? Que no es para mis deleites, no es que... Y cuando yo respondo y les digo, pero es que Dios es soberano y Dios tiene propósitos. Y empieza la carita a ponerse triste y aún hasta a llorar. Y entiendo que hay situaciones que son difíciles, que uno las pasa, yo también las vivo. Pero hermanos, no podemos quitar esto de nuestra mente y de nuestro corazón. Tenemos un Dios que es mucho más grande de cualquier circunstancia que esté pasando en nuestra vida. Y nosotros no podemos cambiar lo que Dios hace. Recuerde que habíamos estudiado inclusive cómo no es que Dios con una oración le cambiamos el plan de Dios, aunque hay ciertos versículos que hemos visto. No es, o sea,
no es que Dios cambió, sino que Dios tiene un propósito y un plan perfecto que Él ya conocía. ¿Quién se iba a arrepentir y quién iba a doblar sus rodillas delante de Él? Y Él ya lo sabía absolutamente todo. Entonces, hermanos, yo les digo de manera muy clara, con amor, como siervos del Señor y amor de Dios, hermanos, si nosotros no tenemos claro esto cuando oramos o cuando ayunamos, hermanos, nosotros vamos a terminar o frustrados o envanecidos. O frustrados o envanecidos, si no tenemos claridad de esto. Amén, mis hermanos. Ahora hay un llamado entonces a la oración en privado, a la oración pública. Hay un llamado, sí, también a que nosotros ayunemos. Pero hermanos, mire lo que dice en Mateo 6:16, para que se aprenda, ¿no? Mateo 6:6 habla acerca de la oración, Mateo 6:16 acerca del ayuno. Y tiene la misma connotación, fíjese usted, Mateo 6:16. Vamos a la Biblia, ¿ya? ¿Qué dice, hermano? Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. O sea, igualito como lo anterior. ¿Ya? Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Fíjese esto. Para no mostrar a los hombres que ayunas. Qué importante esto. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oiga, es que esto es importante que la iglesia sepa. Porque a veces pensamos que tenemos que andar convocando a ayunos a la congregación y todos aquí nos reunimos para ayunar. O sea, ¿cómo es eso? O sea, sí hay ayunos congregacionales, pero hermano, o sea, con estas condiciones, o sea, ¿qué dice? Ayuna tú, toda la iglesia puede estar ayunando, pero ayuna tú, que ni siquiera sepan que los demás que tú estás ayunando. O sea, es más, lava tu rostro, cuidado se te ocurra ahí poner una cara demacrada. ¿Qué te pasa? Es que estoy ayunando. Aquí estoy en ayuno y oración. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.